el papel que desempeñan las redes sociales, cómo estas han ido evolucionando, por ejemplo, comparadas con otros años anteriores, cómo estas han ido evolucionando, pues en el tema de, por ejemplo, las imágenes, de videos, cómo estas han tenido mayor alcance, ¿verdad? Ok, mira, la verdad que ahora toda campaña empieza desde la parte digital, nace siendo Uh-huh. pensada en ello. Anteriormente sí era mucho ATL, pero te puedo decir de que ahora las marcas buscan que los mensajes sean más cortos, más claros, que tenga una coherencia visual también, vea, Uh-huh. y que pueda ser el mismo mensaje de campaña adaptado a diferentes formatos. ¿Y Uh-huh. qué son los formatos? Pues dependiendo de cada red social, vea, pues tú puedes simplificarlo a un reel, a un post, a un carrusel, vea, y así es como Uh-huh. los mensajes se van formando. De igual manera, es bien importante buscar tener relevancia desde el inicio cuando se crea una campaña, ¿verdad? Y aquí es donde tiene el personaje principal las redes sociales, porque dependiendo de cada una de ellas, uno se tiene que adaptar a cómo le va a hablar a la audiencia a la que quiere llegar. Pero sí cabe mencionarte de que, por ejemplo, una red social ahora en día, dependiendo del formato que tú utilices, te da inmediatez para saber la respuesta o el recibimiento que tienes por parte de la audiencia, ¿verdad? En el Uh-huh. sentido de que tú puedes medir las métricas inmediatamente después de publicado un video, un post, etcétera. Y eso te da la facilidad de saber el nivel de interacción que tienen los usuarios y si esto al final está siendo entendido por ellos o no, porque a veces se denotan mensajes, ¿verdad? O Sí. al menos en visualizaciones y llega a ser viral, que ahora muchas marcas les gusta apostar mucho a este tema de la viralidad, ¿verdad? Ujú. Y ve, por ejemplo, ahí en su área de mercadeo, ¿cuáles son como las redes sociales que mayor alcance podrían tener? Ve, por ejemplo, para los jóvenes. Entonces, ¿qué red social cree usted que Ya. podría tener como un alcance mayor? Porque podríamos tener TikTok y Instagram. ¿Cuáles tendrían como mayor alcance? Ok, mira, importante en las redes sociales es que conozcas, o sea, si tú ya tienes como tu grupo selecto, ponele que van desde los 18 a, no sé, 40 años que querés impactar, Ujú. es importante que sepas en qué red social se encuentra el mayor volumen de rango de estas edades. Por ejemplo, creo que a intuición muchos decimos como Instagram y TikTok son las redes sociales de mayor relevancia, Ujú. y eso es cierto. Pero si lo ves de esta manera, también hay como páginas donde te hablan de las estadísticas de las edades que más se concentran en estas redes sociales. Ujú. Entonces, fíjate que nada más esta semana yo tuve una capacitación y TikTok evidentemente puede ser una red social que sea más utilizada por jóvenes de 18 a 23 años aproximadamente, pero Ujú. en realidad la segmentación más alta o el público que tiene más TikTok se encuentra entre los 25 a 35 años. Entonces Ujú. mucho dependerá de qué edades estás buscando y así hacer la selección de redes sociales. Si tu público es más joven y las estadísticas nos demuestran que en este rango están estas dos redes sociales, tu selección debería ser orientada a ellos. También te puedo decir de que en temas de políticas, si nos vamos a donde está centralizado ahorita el gobierno, nuevas ideas y sus diferentes instituciones, y estas son las redes sociales de mayor captación que ellos están teniendo realmente. Ujú. Y también te puedes dar cuenta que el tipo de contenido, dependiendo del sector al que le están hablando, así involucra qué tan jocoso o no puede ser un contenido, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso también como la selección que se debe de hacer. Por ejemplo, si nos vamos a cómo se juega el partido actual con el presidente, la moneda de mostrarse, pues sí optan mucho por Instagram. Si te das cuenta, creo que hay un TikTok que es más promovido desde una parte de una secretaría de prensa y no Ujú. tanto promovido tal cual como Nayib Bukele, ¿verdad?
pero de allí se centraliza más en un Instagram, en un Facebook, ¿sabes? Y todas las demás entidades veo que sí están como abordando TikTok específicamente, e inclusive la población introduce a Nayib dentro de, e igual si te das cuenta, por ejemplo, un Nayib se va un tanto también a X, que es otro rol interesante que yo te diría como que puedes evaluar como red social, de saber si hay un público joven selecto que podría ser impactante para esto. Sí, y bueno, ya con el tema de las plataformas, ¿qué datos, por ejemplo, se podrían, o sea, a base de qué datos, imagino que investigan tipo en plataformas, qué es lo que más consume la gente, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que ustedes usan más que todo para poder decidir, bueno, vamos a involucrar, por ejemplo, tal fotografía, tal video a esta publicidad que vamos a hacer? Vaya, mira, inicialmente cuando tú seleccionas, tienes que entender primero el contexto total de dónde está, qué está pasando en general con el tema, por ejemplo, de campañas políticas, ¿vea? Y ya luego empezar desde lo macro hasta lo micro. Y con eso, ponele, tú puedes empezar a ver desde lo macro qué es lo que está impactando, cómo poder hablar, cómo poder llegar a tener ese impacto emocional que ahora en las redes sociales es súper importante, ¿vea? Cuando ya llegas a lo micro y haces una selección ahí tú ya puedes como ir viendo qué características en cada red social tienen las personas, ¿vea? Y ahí ya vas haciendo como una microsegmentación con él, ¿vea? Que es básicamente lo que interesa en este caso. Y pues básicamente el impacto de qué formato utilizar. Hay plataformas, por ejemplo, te puedo mencionar algunas como HubSpot, Metricool, que te dan este tipo de estadísticas y te dice qué formato es el que le va a dar más push las plataformas. Por ejemplo, muchas veces se hace una selección de algunas marcas, lo que sea más fácil para cómo se puede trabajar y producir. Pero en realidad las plataformas trabajan en base a algoritmos y con esos algoritmos uno como publicista se tiene que adaptar. Entonces, ponele que hay un Instagram que cuando nació TikTok le dio preferencia a los Reels. Pero ahora hay un Instagram que se da cuenta que las personas casi no visualizan Reels a través de la plataforma. Entonces, ellos han vuelto a la naturaleza y de su idea y se están centralizando en fortalecer más las secuencias, por ejemplo. Entonces, aquí es donde las empresas o los partidos políticos se deben de sumar a lo que la plataforma también digiere mejor para el público al que quiere llegar. Siguiendo con el público joven, ¿cuáles son como los elementos visuales que captan más la atención? Fíjate que en elementos visuales yo te podría decir de que actualmente existen los famosos hooks. El hook es la retención inicial que tenés que captar a las personas en los primeros 3 segundos, por ejemplo, de un video. Si hablas a un público joven, eso es lo que le impacta y lo que te puede mantener en retención. Entonces, a raíz de eso, si tú ya lograste, por ejemplo, 3 segundos captar la atención de una persona, es probable que esa persona se quede por lo menos a los 15 o 20 segundos de un video que tú realices. Igual, fíjate que si nos pasamos siempre en la parte política, la colorimetría y la línea gráfica es un punto bien importante. Por ejemplo, tú como marca o como entidad política es bien interesante y vital que mantengas una coherencia visual de tus mensajes, porque así es como vas a generar una recordación por parte del público y claramente va generando un posicionamiento de marca, ¿vea? Entonces, esos elementos son bien importantes y la verdad también que mantengas una coherencia audiovisual, que lo que hables desde el inicio se mantenga un mensaje bien formado hasta el final, porque eso es lo que las personas recuerdan al final. Siguiendo con lo de la colorimetría, en el tema ya político, ¿cómo podría reforzar un presidente el tema de la cercanía, por ejemplo, o
la confianza en sí y el liderazgo que él pueda transmitir basado en la colorimetría. Ok, mira, desde mi punto de vista, si nos vamos a la representación de colorimetría general, cada color pues indica un patrón, vea, de qué puede generar hasta una persona, cómo es bien recibido. Y colores que también te evocan, por ejemplo, paz, también colores que te generan como tranquilidad, vea, son entre los blancos, azules. Entonces, desde mi punto de vista, esos son como elementos bien esenciales para esto de las campañas políticas, ¿vea? Hay otros colores que, si nos vamos a campañas que ya existen o partidos políticos que ya existen, refuerzan otro tipo de comportamientos hacia las personas. Por ejemplo, un rojo yo te podría decir que es más de liderazgo, ¿vea? Pero si nos vamos a esa cercanía que la gente anda buscando o esperanza que también es, ¿sabes? Porque va en base a la ilusión de poder reforzar que hayan mejoras, yo creería que también un color verde podría ser positivo para una campaña política. Y vaya, por ejemplo, ¿de qué manera los mensajes, dependiendo de los elementos que se usan o del formato, pueden llegar a estas dos como personas con contenidos totalmente distintos en sus redes sociales? Ok, mira, cada plataforma juega con elementos importantes y diferentes. Hay algoritmos que ya están trabajados y, por ejemplo, tú puedes bloquear qué tipo de contenido quieres que te salga o no te salga. Y eso es casi que de manera global que uno lo puede trabajar. Pero si nos centralizamos, por ejemplo, en un TikTok, para tener la oportunidad, el juego aquí equivalente vendría siendo el uso de hashtags, por ejemplo. El uso de hashtags sí te ayuda mucho a que si te quieres viralizar en la parte de For You page, el uso de hashtag FYC es como esencial en casi que la mayoría de publicaciones para lograr esa viralización. Y si ya quieres ser como bien microsegmentado, también puedes utilizar hashtags bien específicos de la naturaleza de la política, vea. Muchas veces lo que ayuda también, y acá sí hay que valorarlo, porque no todo se apega, pero son las tendencias. Las tendencias dan mucho de qué hablar, y si uno hace una estrategia de contenido que vaya bien adaptado a la naturaleza de tu marca o a la naturaleza de tu partido político, puede hacer clic con las personas y esto puede también permitir mayor viralización, ¿vea? Porque las tendencias, lo que también tiene que ocurrir es que en cuestión de 30 segundos, en cuestión de 2 días, más o menos 30 horas, es el momento en el que una marca debe de actuar para poder tener impacto. Si no, es a veces poco probable que te unís durante la semana y ya no tenés relevancia dentro de ella. Y también, aparte de eso, la pauta también te puede ayudar para poder salir. Por ejemplo, tenés un TikTok que actualmente no está tan metido en la pauta tal cual. Sí podés pautar en la plataforma, más no podés tener toda esta diversidad de microsegmentación. Entonces aquí la oportunidad de que puedas aparecer en diferentes perfiles también es mucho más amplia. Bueno, en la parte digital todo esto se llama Ads Manager, tener TikTok Ads, Meta Ads, ¿vea? Entonces tú a estas publicaciones le puedes poner publicidad, definitivamente, pero como te decía anteriormente también, tener ciertas restricciones dependiendo de cada plataforma. Ajá, vaya, con respecto, por ejemplo, a la tipografía, a mí me pareció muy interesante una campaña que hubo, no sé si la conoce, de Zorra Mandami, algo así, que es el nuevo alcalde de Nueva York. Él tuvo un plus por el hecho de la tipografía. O sea, ¿qué tipografías son como las más recomendadas a la hora de la publicidad o propaganda en este caso? Ok, mira, mi recomendación ahí es que todo va en base a la identidad que tiene también la marca. Porque la tipografía, hay tipografías que te hacen ver elegante, hay tipografías que te hacen ver con liderazgo o impulso, vea. Entonces,
para mi forma de ver, y normalmente aquí como se maneja, es como esta fuente de letra no tan gruesa, pero que sí se lea todo bien el mensaje, vea, etcétera, para que las personas puedan entender con claridad el mensaje que tú estás transmitiendo. Vaya. Bueno, entonces con eso finalizaríamos la entrevista. Bueno, le doy muchas gracias, de verdad. Ok.